Hoy vamos a hablar sobre análisis de los conjuntos. Bueno, el usuario online usa que genera acceso a tablet API. En vez de usuario que genera acceso a tablet web, se usa que genera acceso a tablet algoritmo, que genera acceso a algoritmo, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Y análisis conjunto, bueno, el usuario que presenta en ambas plataformas, en este caso se debe calcular intersección entre conjunto A y B, el que tal que pertenece a o pertenece B. Usuario que utiliza en una sola plataforma, en este caso se debe calcular la unión entre conjunto A y B, el que tal que pertenece a o pertenece a B. Usuario que utiliza en una sola plataforma, pero no presente algo. En este caso se debe calcular la unión entre conjunto A y B, o se efectúa diferencia con el conjunto C que te pertenece a o pertenece C y pero no pertenece C. Usuario que utiliza constantemente una plataforma, en este caso debe calcular la diferencia simétrica entre conjunto B, el que pertenece a, pero no pertenece B, o pertenece B, pero no pertenece A. Diferencia de conjunto con operación, que pertenece A y pertenece B, que pertenece A, o pertenece B, que pertenece A y pertenece B, P no pertenece a C. El que está que pertenece a P no pertenece a B. U pertenece a B, P no pertenece a A. Usar que parece en C, P no está entre no está entre la unión y B que pertenece a su usuario C. O se efectúa la diferencia entre conjunto B, el que está que pertenece a C, pero no pertenece a entre unión B, no pertenece. Bueno, yo voy a explicar lógica proposicional. Tenemos tres tipos de usuarios. P que pertenece al conjunto A, eh, Q que pertenece al conjunto B y R que pertenece al conjunto C. En la tabla de verdad tenemos dos condiciones y todas las combinaciones que se pueden hacer. Los usuarios que pertenecen a P o a Q o a ambos, o los que pertenecen a P, a Q y a R. Después en el punto 6 tenemos el código de Python que representa el anterior cuadro y en clasificación de usuarios más específicamente tenemos los usuarios que dieron error que pertenecen a P o a Q y a R, que son específicamente el 102 y el 105. En, en la parte de análisis, no, en la parte de interpretación tenemos la pregunta de qué usuario representa mayor riesgo, y los que representan mayor riesgo son los que usaron la aplicación porque hay dos usuarios que representaron error. ¿Y qué significa que el usuario esté en C y no en, y en A y con el conjunto B? Eh, Sería que no se detectó un error en A y en B, pero, pero sí se detectó que hubo un error con un usuario que no fue registrado. ¿Y qué decisión tomaría como programador? Sería que purifique, y qué sería como, qué decisión tomaría. Sería rastrear el error del usuario 109 y ver por dónde accedió y tratar de solucionar el problema. También depurar la plataforma eh, para tratar de que no tenga el mayor errores posible y, y también analizar los errores multiplataforma que tuvo el usuario 105. Buenas, soy Máximo Palacios. Voy a dar inicio a la consigna número 2 sobre funciones, donde analizamos tres planes de infraestructura de 0 a 50 horas. En mi caso voy a explicar el tema de funciones lineales, en el cual usamos una fórmula de y igual mx más b. La m vendría a ser la pendiente, con la cual, dependiendo de su signo, sabremos si se inclina hacia arriba o hacia abajo, siendo negativo o positivo. También servirá para saber si las rectas son paralelas o no. Para ello, las pendientes de ambas funciones, la a y b, deben ser iguales. De lo contrario, no son paralelas y van a tener
un punto de intersección donde directamente la recta se corta. Para descubrir ese punto de intersección, igualamos ambas funciones de la m y la b, hacemos resta, división, y el resultado que nos dé, que en este caso fue 5, nos servirá para descubrir el eje x. Falta el eje y. Para descubrir ese eje, tenemos que utilizar el término independiente, es decir, la b. Para hacer eso tenemos que el resultado que nos haya dado el valor anteriormente, es decir, el 5, reemplazar las x de las funciones por ese 5. Tenemos que reemplazar, hacer los cálculos ahí, y el resultado que nos dé, en este caso 400, tenemos que verificar que en ambas funciones nos da igual. Si nos da igual, entonces el punto de intersección viene a ser 5,400. Le paso la palabra a mi compañero Gonzalo. Bueno, mi nombre es Gonzalo. En mi caso voy a hablar de la función cuadrática. En particular, en el ejercicio estaba planteado como c de x. La estructura de una función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c, donde el gráfico va a ser una parábola y el término A es muy importante porque voy a determinar hacia dónde apuntan las ramas. En el caso de que A sea positivo, las ramas van a apuntar hacia arriba y el vértice de la parábola va a constituir un mínimo, y en el caso de que A sea negativo, las ramas van a apuntar hacia abajo y el vértice va a constituir un máximo, que sería el caso del ejercicio. Para el cálculo del vértice, que es un punto importante, el punto en x se calcula como menos b sobre 2 por a, y después ese punto se reemplaza en la función para sacar el punto en y, y eso nos va a dar las coordenadas en el gráfico de este punto. Y después, para sacar las raíces, que son los puntos que hacen a la función 0, se utiliza la fórmula resolvente y se obtienen dos raíces. En el caso de la función c del ejercicio, solamente una va a ser válida porque una de las raíces es negativa y excede el dominio acotado que está planteado. Del análisis gráfico y del cálculo de las intersecciones entre las funciones lineales y la cuadrática, las tres funciones del problema, vamos a concluir que para pocas horas el menor costo lo va a tener el plan B, para horas intermedias, una cantidad intermedia de horas, el menor costo lo va a tener la función A, y para una gran cantidad de horas el menor costo lo va a tener la función C, con un dominio más restringido todavía, porque a partir de aproximadamente 41,21 la función, que es una de las raíces, la función pasa a ser negativa, lo que implicaría un costo negativo, lo cual en la vida real no se podría, no podría ser válido, digamos. Bueno, con esto concluyo mi parte y le paso la palabra a mi compañero. Hola, mi nombre es Azariel Larroca. En mi caso me tocó trabajar con la unidad 3 o la consigna 3, que trabaja con matrices. En el caso particular del ejercicio que nos tocó, podemos ver, dos matrices llamadas M y C, que nos permiten, tener información precisa sobre un caso particular que se nos presenta, que es el de tiempos de respuesta de servidores a funciones. En estas funciones, lo que serían los servidores se ven representados por las columnas, los que serían las funciones por las filas. Lo que hacemos es, en un principio, sacar la transpuesta de cada una de las matrices de M y C, y lo que podemos observar es, en realidad los mismos resultados, pero vistos desde otro punto de vista que nos pueden facilitar o no el trabajo. Después, lo que podemos hacer es operar estas matrices entre sí. En un principio lo lógico sería usar el producto matricial, porque al tener ambos 3×3 de dimensión es viable, pero no nos otorga un resultado que sea interpretable matemáticamente o que sea funcional matemáticamente. Entonces, lo que terminamos haciendo es el producto Hadamard, que es un producto diferente donde se opera, por ejemplo, el elemento 1, 1 de una matriz con el elemento 1, 1 de la otra, y nos da un resultado que matemáticamente tiene un sentido. Así que lo que descubrimos al hacer este trabajo es que las matrices son muy útiles en el ámbito de la informática y que nos permiten optimizar los sistemas informáticos. Buenos días. Esta es la presentación del trabajo de matemática y programación. Hicimos el trabajo y a mí me tocó presentar la parte de programación, el código de los 3 puntos más importantes, que es conjuntos, funciones y matrices. En la primera parte vemos acá el
la parte de conjuntos, donde tenemos creada la tabla de verdad, donde hicimos una función para luego combinarlas con las combinaciones y después crear una tabla de verdades, que lo vamos a ver acá abajo, donde nos dan los usuarios críticos. Luego nos venimos más abajo, donde trabajamos con los usuarios que entran por la API, por la web y los que generan errores. Creamos vectores, trabajamos con los vectores, con los bucles for y las decisiones con los if, para generar dos vectores a los cuales llamamos usuarios críticos, y los usuarios no críticos, donde creamos uno de cada uno sin que se dupliquen y aparezcan varias veces. Luego pasamos a la parte de funciones. Acá, con la ayuda de la inteligencia artificial, nosotros nos apoyamos con un Gemini. Creamos las funciones para determinar los planes más económicos, y evaluar las funciones de para los valores. La parte de acá abajo lo que hace es, hacemos el gráfico, les muestro acá, nos da el gráfico de cómo procede la función a formarse en el gráfico, y también acá tenemos una tabla donde nos determina en la cantidad de horas cuál es el plan que a nosotros más nos conviene en ese momento. Después pasamos a matrices. En matrices acá tenemos las matrices constantes, que es M y C. Y luego usamos un for para ver los tiempos promedios de ejecución por función, que son las filas, y por servidor, que son las columnas. Y luego acá procedemos a ver, a crear la matriz transpuesta de M, utilizando acá, invirtiendo J por I y I por J, para que nos cambie las filas por las columnas. Bueno, este es el trabajo de programación. Es todo lo que hicimos. Acá nos da los tiempos de ejecución por función por servidor, y acá tenemos la matriz transpuesta. Ese fue el trabajo que nosotros hicimos para programación en base al trabajo de matemática y los datos que teníamos.